Bienvenidos a La Economía, soy Juliana González. La inflación disminuyó ligeramente en el mes de abril en los Estados Unidos y se ubicó en el 3,4% interanual. Una buena noticia para los consumidores de este país, pero también de rebote para las autoridades monetarias en otros lugares del mundo que siguen con atención la evolución de los precios en Estados Unidos y su impacto en las tasas de interés. Las presiones sobre los precios siguen siendo elevadas, en particular respecto a la vivienda y a la gasolina. La aceleración de los 3 primeros meses de este año contrasta con la caída que se venía presentando a finales de 2023 y que hacían prever que la Reserva Federal bajaría varias veces las tasas de interés, las más altas de las últimas 2 décadas. Un retroceso de la inflación restablece el poder adquisitivo de los ciudadanos y nosotros le tomamos el pulso a la cifra de abril en los Estados Unidos y la ponemos en contexto con nuestra analista económica en Nueva York, Ana Nieto. Ana, te saludo con mucho gusto y te pregunto, después de una mala racha de 3 meses, la inflación parece que vuelve a contenerse en Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues lo que ha cambiado es lo que dices, que tras un primer trimestre en la dirección contraria a la que se quería, en abril se ha dado un paso adelante en el buen camino, con una presión en los precios por debajo además de lo esperado. Los precios de los alimentos en su conjunto siguen sin subir, lo cual es una muy buena noticia por más que se hayan estabilizado en cotas bastante altas. Y los bienes en la inflación subyacente también han bajado de precio, están ofreciendo un cierto alivio en los precios que puede ser mayor en el tiempo, sobre todo por lo que respecta al precio de los autos, tanto nuevos como usados. La inflación subyacente, que es la que resulta de eliminar los elementos volátiles como son la alimentación y la energía, se ha quedado en el 3,6% en abril frente al 3,8% del mes anterior y es la nota más baja en 3 años. Los puntos más complicados son la subida de la gasolina, que siempre es volátil, el alza de los seguros de los autos, que ha subido en el último año un 22%, nada menos, y la vivienda, que sigue subiendo. Tanto es así que hay muchos analistas que piensan que Estados Unidos no tiene un problema de inflación, que lo que tiene es un problema de vivienda. Y hay que recordar que 2/3 de la subida de la inflación subyacente se deben a la subida del precio de la vivienda. Un problema que compartimos también aquí en Europa, Ana, pero una cosa es el mundo real y otra cosa es el mundo financiero. El índice de referencia de la bolsa, el S&P 500, ha marcado un récord histórico tras conocerse el dato de precios de abril. ¿Qué ven los inversores? Pues sí, hoy es el día en el que el S&P 500, el índice de referencia, ha sobrepasado los 5.300 puntos, aupado por la inflación suave y por unas ventas al por menor que se han revelado estancadas en abril, lo que da que pensar que puede haber más presión a la baja para los precios. También hay que recordar que cayó el rendimiento de los bonos y también ha bajado un poquito la presión de la fuerza que tiene el dólar. Es lo que hacen los mercados cuando se ve cómo la narrativa que trazan los datos se acerca al mensaje que quiere oír la Reserva Federal con respecto a la inflación para bajar las tasas de interés a corto plazo. La Fed quiere ganar confianza en la batalla contra la inflación, pero no va a bajar la defensa, las tasas de interés, hasta que no tenga confianza en que esta bajada se va a mantener. Y un informe, el de abril, no hace tendencia, pero sí abre la puerta a que haya 2 más que permita bajar las tasas en septiembre. Es por lo que están apostando los mercados. Algunos analistas más cautos no van a abrir el champán hasta diciembre. Esperaremos esa apertura de botella. Gracias, Ana Nieto, por estos análisis desde Nueva York. Y otros que no abrirán el champán, pero quizás hasta el próximo año, son, por ejemplo, aquí, los de la economía alemana, pues esta quedará prácticamente estancada este año según las previsiones de la Comisión Europea. La mayor economía del bloque crecerá tan solo un 0,1% en este 2024, principalmente debido a la debilidad de la demanda externa. En contraste, por ejemplo, con España, que crecerá un 2,1% este año. La Comisión Europea espera que la inflación de la zona euro alcance en 2025 su objetivo del 2%, así como un repunte de las economías bajo la premisa, eso sí, de una mejora de la tensa situación geopolítica mundial. Bueno, ¿y cómo se ve Europa, cómo se ve Alemania en el conjunto de las economías europeas e internacionales, que se queda un poco detrás de China, pero por supuesto también de los Estados Unidos? Y esto lo vamos a comentar con mi compañero en la Bolsa de Frankfurt, José David Navarro.
¿Qué tal, José? La pregunta del momento es ¿por qué sigue registrando cifras de crecimiento tan bajas la eurozona? Hola Juliana, ¿qué tal? Bueno, uno de los motivos más evidentes es porque Europa ha sufrido más que otras regiones del mundo la crisis energética derivada después de la invasión rusa de Ucrania. Pero ahora hay un debate muy interesante respecto a la productividad en Europa, que es bastante más baja que, por ejemplo, en otras regiones si la comparamos con una economía como la estadounidense. Europa necesita mucha inversión en la industria y, sobre todo, en mejorar la tecnología que hay en las fábricas de cara, Juliana, sobre todo al futuro. Una población en Europa que envejece rápido y, además, y este punto también es muy importante para explicar la situación de Europa, una población activa, una población laboral que está reduciendo las horas que trabaja, por ejemplo, de nuevo si lo comparamos con Estados Unidos, por ejemplo, Alemania, Austria o, por ejemplo, en Suiza, más de 3 de cada 10 trabajadores trabajan a tiempo parcial. Todo eso está afectando a la productividad y eso, además, Juliana, se refleja en un crecimiento que está siendo más débil que en otras regiones del mundo, y una de las soluciones que proponen los políticos, y ese es el debate que existe ahora actualmente en Bruselas, es, por ejemplo, acabar de terminar ese mercado de capitales para que la inversión pueda fluir mejor entre los países europeos y no se vaya, por ejemplo, a Estados Unidos. Bueno, José, pero resulta de todas maneras paradójico que justamente Alemania, esa primera economía europea, esté ahora ocupando los últimos puestos en cuanto a crecimiento. Aquí en este país hay un grupo de expertos económicos conocido como el Consejo de Sabios Alemán. ¿Y qué dicen ellos a todo esto? ¿Qué recomiendan? Bueno, no pueden negar la realidad, ¿no? Juliana, califican las cifras de malas, sobre todo considerando que han reducido la previsión del 0,7 al 0,2% para este año. Pero sí podemos decir que intentan ver una luz al final en este túnel, ¿no? Esa esperanza llega por parte de esos tipos de interés del Banco Central Europeo, que se espera que se recorten en junio y que podría estimular no solo la inversión de las empresas, que hace falta mucha, como les decía, también en Alemania, sino también el gasto de los consumidores, dejen de ahorrar tanto en Alemania y lo puedan reinyectar un poco en la economía actual. Esas son las esperanzas, pero desde fuera, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional le pide a Alemania que modifique ese freno de la deuda para reactivar la inversión y, de alguna forma, también desde el Consejo de Sabios se pide que se mejore la infraestructura alemana que está frenando al mismo tiempo el crecimiento, como por ejemplo la infraestructura de los trenes. Ese es uno de los grandes cuellos de botella en este país. José David Navarro, muchas gracias por estos análisis y hasta pronto. 11 de las 14 grandes tecnológicas que existen en América Latina son argentinas. Esto gracias a la formación de jóvenes en la universidad pública y a la inversión en investigación y desarrollo que generó un ecosistema de empresas y se hizo resiliente a las crisis sucesivas. Un plus que llevó a que Alemania escogiera a Buenos Aires para abrir allí una iniciativa público-privada para impulsar sus startups y acercarse a los llamados unicornios de la región. Campos eléctricos se disparan sobre moléculas de metano cuyos electrones se aceleran hasta que se separan, se libera el hidrógeno y se precipita el carbono. Se trata de un proceso que está desarrollando la startup argentina Einsted para ofrecerlo a petroleras, siderúrgicas y cementeras que buscan reducir la emisión de gases que agravan la crisis climática. Einsted posibilita que se use ese carbono para ánodos de baterías y cables. Aduce que su método es único en el mundo. Existe, pero nadie lo hace como lo hacemos nosotros. La ruptura de la molécula de metano se hace en otras partes del mundo con temperatura, por lo general. Elevan 1500, 2000 grados de temperatura. Nosotros, como ustedes pudieron ver, lo hacemos a temperatura ambiente. Y eso hace que los equipos sean económicos. Einsted llevará su invento en septiembre a la feria Pizza and Pretzels en Múnich. Es una de las 3 ganadoras del segundo concurso que organiza la oficina que en Buenos Aires instaló en noviembre pasado German Accelerator, iniciativa de Alemania para impulsar sus startups, pero que también fomenta aquellas de los destinos a los que va. German Accelerator, gestionada por la empresa Start2 Group y financiada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Acción Climática de Alemania, ya contaba con oficinas en Estados Unidos y Asia, y ahora tiene la primera en Latinoamérica.
Eso significa que todas las startups que acompañamos aterrizan primero en Buenos Aires y, por supuesto, también exploran hubs como Brasil, Uruguay y Chile. El potencial es que más del 60% de los recursos naturales del mundo se encuentran en Latinoamérica y eso significa que hay mucho potencial no solo para las nuevas empresas alemanas, sino también para la industria alemana. El pasado abril, empresarios de 8 startups alemanas vinieron con German Accelerator a Brasil y a Argentina a buscar negocios. En la embajada alemana en Buenos Aires presentaron sus compañías, incluido el fundador y CEO del Exatexer, que ofrece inteligencia artificial y análisis de datos para optimizar la industria, el comercio y la energía. Argentina y Brasil son tan enormes, tienen un potencial tremendo, están completamente subestimadas y desatendidos. Aquí hay tantas oportunidades de escalar para las empresas basadas en datos que es básicamente una obligación. German Accelerator eligió radicarse en Argentina porque, pese a sus crisis económicas recurrentes, es una cuna de unicornios, como se llama a las grandes empresas tecnológicas. Hay una razón muy fácil. 11 de los 14 unicorns de América Latina vienen de Argentina. Eso quiere decir que Argentina es un mercado para innovaciones muy fuerte y Buenos Aires en especial. Nosotros apostamos al éxito de Argentina y por eso estamos aquí con los jóvenes. Nuevas empresas innovadoras de un lado y del otro del Atlántico están comenzando a recorrer un camino de incorporación de tecnología que puede beneficiar a ambas partes. Argentina espera recuperarse de su actual recesión de la mano del campo, los hidrocarburos y la minería, pero empresas tecnológicas de este país y de Alemania buscan estrechar lazos para agregar valor. Y con esta incubadora alemana de emprendimientos en América Latina, nosotros nos despedimos en La Economía por hoy. Muchas gracias por elegirnos y nos vemos en la siguiente emisión.